¿Está bien? Buenos días a todos. Gracias a la Cancillería, gracias a Edgar Castellano Iniciativa, para inaugurar esta cátedra sobre diplomacia y relaciones internacionales y el nombre de su pregunta, esposa de maestra Roberto Cruz. Saludos de Villa María Clemencia, a todos los presentes. Muchas gracias a Ana María Moreno, directora de la academia, y a ustedes por la coordinación de todas estas ponencias de esta mañana. Y hoy se llama Encuentro de Saberes sobre la Propiedad Intelectual. Y quería empezar por decirles que, como lo han hecho mis antecesores, que me correspondió a mí hablar sobre la gestión de los abogados de propiedad intelectual y su contribución a la creación de activos intangibles para los creadores, inventores y empresarios nacionales. Ese título es casi tan, digamos, generoso y amplio como la pregunta que nos acaban de hacer. Es casi materia para una maestría de la doctora Palacios. Pero hablemos un poco de mi función aquí. Mi función acá es hablar desde una historia de amor. Pero antes de hablar desde la historia de amor, me remonto un poquito a ponerlos en contexto. Nosotros, y aquí uso el sombrero de presidente de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, nosotros los abogados que protegemos, que gestionamos el talento y el ingenio, porque la propiedad intelectual no es otra cosa que el talento y el ingenio. Somos parte de un ecosistema de la propiedad intelectual, un ecosistema que hacen parte todos los que han conversado hoy, entre otros, obviamente los operadores multilaterales como Marco Matías Alemán desde la OMPI, los funcionarios y exfuncionarios públicos como Fernando Zapata, Giancarlo Marcenaro, que son operadores desde el punto de vista, fueron operadores desde el punto de vista administrativo, los operadores judiciales. Pero quiero, al dirigirme a alumnos de la Academia Diplomática, es decir, mayormente diplomáticos y cónsules de carrera, que hacen parte esencial de este ecosistema, y les voy a decir por qué. Es decir, mis antecesores en este atrio se han referido muy doctamente sobre la evolución legislativa e inclusive desde el punto de vista del derecho público internacional que ha tenido la propiedad intelectual en nuestro entorno. Y aquí me voy a centrar muy rápidamente en un tema también poco histórico, basado también en mi experiencia profesional, porque también empecé a ejercer en el año 86 como el doctor Giancarlo, pero somos unos babies, no se preocupen. El tema es que cuando entra la famosa decisión 85, en 1978 la adopta el Gobierno Nacional mediante un decreto y suspende el sistema de propiedad intelectual como entonces se llamaba en el Código de Comercio de 1971, que está suspendido, no está derogado, está ahí. Simplemente Colombia entra en un mood, en un tema totalmente distinto, que era el esfuerzo que habían hecho el presidente Carlos Lleras Restrepo y sus colegas de entonces en 1969, adoptando el Acuerdo de Cartagena, lo que mal se llamó el Pacto Andino, y con la decisión 85, que era el primer régimen común de propiedad industrial, se empezó a esa internacionalización de estos temas. Lo siguió, por supuesto, con el protocolo de Trujillo, y de ahí las decisiones 311, 313, 344 y finalmente la 486
y desde el punto de vista de regímenes comunes de la propiedad industrial y por supuesto con la decisión 351 y todas las que la precedieron en el tema del derecho a autor, en que también complementan más que suspenden la ley 23 de 1982. Claramente en este país, como le decía a mis colegas ahora en el receso, yo no he visto una iniciativa legislativa desde el punto de vista colombiano o nacional que complemente, adicione o aclare o siquiera, digamos, sea un insumo en el entorno de la propiedad intelectual colombiana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha venido legislando desde por fuera. La 344 se quedó atrás, se adoptan los ADVIC y el Estado colombiano con sus colegas de la Comunidad Andina de Naciones se sientan a decir tenemos que actualizar nuestro régimen común de propiedad industrial, se sientan y expiden la 486. Así ha sucedido en otros tipos de entidades que han reformado de manera sustancial la propiedad industrial, por ejemplo, la marca multiclase. La marca multiclase viene de un tratado internacional, simplemente la adoptamos como tal. Giancarlo se refiere a tratados internacionales recientes como el Protocolo de Madrid, como el PST, que han venido a complementar lo que ya teníamos y simplemente cambian sustancialmente las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el agente diplomático colombiano se convirtió precisamente en un actor fundamental y de ahí quiero resaltar el papel de Clemencia Borrero Cruz como embajadora porque puso al agente diplomático en ese rol preponderante, como si fuera el agente diplomático de Colombia con casi una calidad de congresista al tener que negociar, al tener que entender y al tener que adoptar leyes supranacionales que afectaran esta disciplina. Y el caso de Colombia es particularmente, digamos, excepcional y distinto porque nosotros nos regimos por leyes supranacionales andinas. Y de hecho se legisla en materia del derecho de autor y en materia del propiedad industrial, como les acabo de indicar, con normas supranacionales andinas. O sea, el papel preponderante del agente diplomático en la comisión de la, de, ¿de qué? De la, perdón, de la comisión, de la Comunidad Andina de Naciones es esencial para que luego se adopte. Y hoy los papeles, no solamente digamos, los protagonistas en todo el tema de propiedad intelectual, no solamente son esas decisiones supranacionales andinas, sino el papel que juegan el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que también nació en un tratado. Y hoy en día, a través de su jurisprudencia, pues se ha venido homologando y se ha venido, digamos, sofisticando digamos, las normas, la forma de aplicación de las normas supranacionales andinas. Entonces, todo este pequeño preámbulo me excusa solamente para contestarle su pregunta. ¿Cuál es el papel de las nuevas generaciones, sobre todo desde el punto de vista diplomático y consular en este ecosistema? Entender el ecosistema, entender la necesidad nacional frente a las presiones de adoptar o no ciertos tratados internacionales, porque hay tratados buenísimos y hay tratados no tan buenos. Hay tratados hechos para los países desarrollados y hay unos que tampoco son tan buenos adaptarlos a países en que estamos en vías de desarrollo. Entender eso, a mi juicio, es esencial y ahí viene ahora sí mi papel en esta charla. Entender la importancia que tiene el gestionar, proteger y entender la propiedad intelectual en nuestro, digamos, economía y en la forma como se deben proteger, evaluar y explotar los bienes intangibles que de ahí nacen. Y empecemos por
Por datos del DAN, este no me los inventé yo, ya quisiera. Fíjense que en el 2021, y ojo que voy a traer datos sobre todo medibles digamos, de cuando hubo el boom de la economía naranja por la ley de economía naranja. El 2,61% del PIB, que representa 27,75 billones de pesos al año, y son billones nuestros, no de los gringos, son millones de millones, se debían de una forma u otra a actividades relacionadas directamente con la propiedad intelectual. Para ponerlos en contexto, el café representó el 1% del PIB en el 2021. Y nuestras funciones como abogados que gestionan el talento e ingenio, y ahí sí viene mi historia de amor, porque esto en las universidades, cuando yo me gradué, pues salí de estudios, porque me vine a graduar mucho después. Yo soy de la generación del 85, de la toma del Palacio de Justicia, en que, creando o no, pues salimos un poco desorientados, porque decir, la toma del Palacio de Justicia para nosotros que estábamos terminando nuestra educación como abogados fue un tema supremamente traumático. Y todos quisimos tomar, es decir, caminos distintos a ejercer el puro y simple derecho de, digamos, que era tan sagrado. Entonces sí buscamos nuevos rumbos, y uno de esos nuevos rumbos que ni siquiera se dan en las aulas, pues era un poco la propiedad intelectual, bastante nicho. Entonces, pero desde que entré digamos, a estudiarlo, a verlo, a sentirlo, el proteger el talento y ingenio, insisto, pues permitía nunca aburrirse. Para leerse y glosar un contrato aeronáutico de 500 páginas, era simplemente entrar a un mundo de, de cosas nuevas, de innovación, y que hasta ahora, después de 39 años o cosas así, pues todavía no me aburre. Pero para entender eso de la protección legal, pues siempre hubo como estas columnas vertebrales: el derecho de autor, las patentes y modelos de utilidad, las marcas y lemas comerciales, cada una de ellas con sus propios regímenes legales. Y obviamente nuestros pares al otro lado de la baranda son las autoridades administrativas, que ya bien fueron, digamos, descritas en sus funciones por mis antecesores en el panel. Pero quiero resaltar unas nuevas. Tienen funciones jurisdiccionales, o en ambas. Y no solamente funciones jurisdiccionales limitadas, eso sí, sino que en el caso de la Dirección Nacional del Derecho de Autor también tiene su centro de conciliación para poder conciliar los temas de derecho de autor en ese centro, lo cual creo que es también una ventaja. Pero, sin embargo, su función principal es registrar y depositar, pues, los derechos de propiedad intelectual, y, por lo tanto, eh, darnos a nosotros las herramientas para entrar en nuestra función primordial y específica, que es la gestión estratégica de esos activos intangibles. Porque nosotros, los abogados, somos los que ayudamos a estructurar esos portafolios de propiedad intelectual. Y aquí, dentro de ese ecosistema, esa es nuestra función principal. ¿Por qué? Porque el empresario o el autor, pues el autor que toca la guitarra está tocando guitarra. El empresario está, no sé, fabricando jabones. Ellos no están pensando en cómo gestionar su propiedad intelectual. Aquí entramos nosotros a decirle: mire, váyase por este camino, haga esto otro. Creo que tiene en su portafolio de marcas, o en su portafolio de patentes, o inclusive en su catálogo de acciones. Usted tiene aquí material explotable, material exportable, material que debemos proteger de una manera distinta. Y ahí es donde entramos a identificación de los activos protegibles, y, por supuesto, a registrar aquellos activos que tengan esa virtualidad de poder convertirse
en un insumo económico dentro de la empresa, dentro del propio patrimonio del autor o el titular del derecho de autor. Y ejemplo, hasta el año 2011, pues no había una clara regla de cómo se valorizaban o cómo se incluían los activos intangibles dentro de la contabilidad. Pues obviamente, después del decreto 4886, esto permitió maximizar el valor económico, los valores intangibles, incluirlos en las contabilidades y hacer de eso eh, pues una gestión distinta, porque una vez usted valoriza sus activos intangibles, sabe qué tiene, sabe cómo puede licenciarlos, sabe cómo puede explotarlos y sabe cómo puede inclusive venderlos. Y miren ejemplos, las 10 marcas de productos más valiosas en Colombia, de más de 500 millones de dólares, dos de las marcas de Bavaria, y luego siguen las de entre 100 y 500 millones de dólares, que son también casi todas marcas de consumo, y lo mismo las de la tercera categoría. Y ahí es donde uno se empieza a pensar en otras estructuras y mire las de servicios, perdón, casi todas del sector financiero y del sector retail. Y ahí es donde uno empieza a hablar de otro tema que no hemos tratado, que es la prevención de los conflictos legales. Obviamente, la buena gestión de la propiedad intelectual evita el conflicto legal de alguna forma. Y con todo y eso, es imposible de evitarlos, porque nosotros obviamente vamos a orientar a los clientes hacia el uso indebido de los derechos. Si a mí me viene a decir un cliente mío, mire, regístreme esto, pues yo tengo la obligación y de decirle, mire, yo no creo que su marca, su patente, bueno, su marca no es buena porque se va a confundir con millones de sus competidores. Y ojo, es que la función de un signo distintivo como la marca es identificar mis productos o servicios de los productos o servicios de mi competición o de mis competidores. Eso es la función. Y si no va a hacer eso, pues es una pésima marca. Y si además va a ser una marca que es muy cerca de ser descriptiva genérica, además va a ser una marca muy costosa de proteger, porque me va a tocar oponerme a muchas otras marcas que se me acerquen mucho a la mía y por lo tanto, pues va a ser costosa de proteger. Por lo tanto, en eso tenemos que nosotros entrar y sentarnos con los clientes y lograr pues el cometido que es que esa marca, y es un ejemplo nomás de la amplitud de que tiene la propiedad intelectual, pues cumpla su función. Y eso obviamente va a prevenir demandas costosas, eh, porque hay que hacer la debida diligencia de manera adecuada para que esta persona pues salga avante con su protección. Esa es una de nuestras funciones. Si con todo y eso, en el 2023 la CIC resolvió más de 200 controversias bancarias en sede administrativa. O sea, sede administrativa en el sentido que, como les dije, la CIC tiene función judicial en sede administrativa. Y otra de nuestras funciones claves también es el uso de la competitividad empresarial, porque lo que yo no quiero que ustedes entiendan es la importancia que tiene la propiedad intelectual en gestionar, siguiendo lo que dijo Giancarlo, y era el propósito que se puso digamos, la actividad de clemencia dentro del COMPES del 2008, precisamente volver esto política de Estado. Es que la propiedad intelectual es un motor de desarrollo, eso no lo digo yo, eso es que es un lugar común, pero ¿cómo se puede hacer ese impulso a la competitividad empresarial? Y es a través de una adecuada gestión de la propiedad intelectual, porque va a permitir diferenciar los productos y servicios de unos y otros y mejorar el valor de la marca y por lo tanto atraer inversión. Por ejemplo, las marcas de cafés especiales como Café San Alberto o Juan Valdez están protegidos y tienen reconocimiento internacional. Y ahí más tarde les voy a presentar en el tema de franquicias cómo opera, pero el caso de Juan Valdez es un caso emblemático. La Federación Nacional de Cafeteros, como ustedes saben, es la cooperativa más grande del país. Se inventó Juan Valdez, pero esa era una marca de branding para café verde.
Esa fue la genialidad de los colombianos. Es decir, arábigas, café arábigo robusta como el colombiano, llamado entre comillas suave, existen en millones de latitudes, Etiopía, Jamaica, Kenia, en fin, Vietnam hoy en día, que es el segundo productor del mundo. Pero nadie se le había ocurrido hacer una marca para comercializar café verde. Colombia no tostaba café. Simplemente vendía café verde con Juan Valdés. Pues resulta que cuando entra Gabriel Silva a la dirección de la federación, dice, oiga, ¿y como por qué no estamos en el retail? Entonces, ¿qué hacen? Fundan Procafé y Col, reorganizan todo su portafolio de propiedad intelectual en el mundo y establecen las marcas Juan Valdez, como aparecen ahí, para vender café tostado y sacar los cafés Juan Valdez en el mundo. Y eso es prácticamente un buen ejemplo de una adecuada gestión de la propiedad intelectual. Tomaron una marca fuerte y la potencializaron hacia otros mercados. Y déjeme resaltar por qué una marca fuerte. Porque el único propósito que tiene la marca es diferenciar mis productos o servicios desde de los demás. Y no solamente eso, sino ayudar que con el público objetivo que tiene mi producto o servicio identifiquen marcas como un ítem que garantiza al consumidor una calidad determinada. Y además, tienden las marcas fuertes, es a lo que uno siempre debe aspirar. Son marcas baratas porque ellas mismas se venden a solas. Si usted logra llegar digamos, al fin último, que es que ayuda a garantizar esa calidad a los consumidores y por lo tanto construye confianza, pues usted tiene que gastar menos en publicidad. Y miremos ejemplos digamos, sectores muy competidos, jabones y detergentes. El jabón de mayor venta en el mundo, perdón, en el mundo no, en Colombia, es jabón Rey. El jabón Rey en barra no le ha llegado a ninguna multinacional, pero ni al tobillo en ventas. Si ustedes ven muy seguido un comercial de jabón Rey, es relativamente una falacia porque no existen muchos. Él se vende solo y se vende solo a esos niveles, sin necesidad de invertir mucho en publicidad. En otro sector, ejemplo, las margarinas o aceites comestibles. La margarina mayor venta en el mundo es, perdón, en Colombia es la fina. Y la fina tampoco la veo mucho en los comerciales de radio, televisión, ni siquiera en los medios escritos. Y la fina ha llegado a tal grado de reconocimiento que, siguiendo con lo que dijo Giancarlo, de las marcas perceptibles, una de las primeras marcas sonoras en Colombia es el jingle de la fina, ese y es más, hay otro ejemplo muy emblemático en el tema del derecho de autor también, que ellos se han dado el lujo de sacar una propaganda en televisión triple A sin hablar una sola palabra. Aparece solamente el jingle, un ama de casa, y al final del jingle está una margarina a la fin, y eso es todo el comercial. A ese grado de sofisticación se llega con una marca fuerte. ¿Y qué hace una marca fuerte? Pues permite a los señores gestionar su portafolio de propiedad intelectual de una manera distinta, es decir, generar recursos. Eso es el fin último de la comunicación pública de los autores, es el fin último de tener una marca notoria o reconocida. Y ustedes me preguntan, ¿qué es la Coca-Cola de su marca? Es un jarabe ahí, dulzarrón, tratado mil veces de ser copiado, pero sin la marca, quién sabe si sería lo mismo. No sé. Y posiblemente muchos otros productos de ese grado digamos, de productos consumibles.
tienen la misma situación. Y en cuanto a las nuevas creaciones, hablar de las patentes y los modelos, ya se refirió también Giancarlo, en su evolución. Hoy en día la patente de invención, que además no es cualquier idea, porque ya mi colega y tocayo Fernando les hubiera dicho que las ideas no son susceptibles de protección alguna. Las ideas hay que aterrizarlas. Y aterrizar la idea en una patente tampoco es tan fácil, porque los tres requisitos básicos de una patente es que sea nueva, que tenga altura inventiva y sea susceptible de aplicación industrial o comercial. Si yo le digo esos tres requisitos, así suenan todos facilísimos, pero si se los desgrano no son para nada fáciles. Y por lo tanto, llegar a ser un inventor per se de una patente de invención, pues requiere grado de sofisticación en investigación y desarrollo bastante grande. De ahí que Giancarlo haya mencionado que la vocación de la pyme colombiana, porque el 90% de las empresas en Colombia son pymes, sea más del modelo de utilidad. El modelo de utilidad, yo digo las aulas, que es la patente bastarda. Solamente registrado en conexión en el tiempo, pero porque la misma ley dice que el modelo de utilidad es mejorar algo que ya existía en el estado de la técnica, o sea, ahí. Y nosotros somos muy buenos en mejorar eso. De hecho, si ustedes revisan las gacetas de propiedad industrial que se expide la superintendencia cada mes, pues hay muchos modelos de utilidad que se están siendo protegidos por universidades, empresarios colombianos, etcétera. Lo mismo que los diseños industriales, porque la estética siempre ha estado en nuestra cultura. Pero los inventores, ya sea de modelo de utilidad, ya sea de patente de invención, pues no son empresarios. Ellos no están ahí en el mundo de la oferta y la demanda. Ellos son inventores. Ellos tienen que monetizar su invención. Y la forma de monetizarla, obviamente, una vez adquieren el derecho, es que les ayudemos a gestionar su sesión, a ayudar a gestionar su licencia o monetizar de alguna forma su propia invención o explotarla económicamente. Y esos instrumentos internacionales que hemos pasado un poquito rápido, como el PCT, que es el Patent Cooperation Treaty, lo que hace es extender la protección de la patente, que son territoriales como las marcas, a otros países miembros del PCT. Obviamente allá hay que hacer una fase también que se llama la fase nacional, pero permite por lo menos a una patente que tiene vocación mundial de protegerla en otras latitudes de una forma, digamos, beneficiosa por los tiempos, no tanto por el costo, pero sí le permite tener ese tipo de instrumentos al sector que tiene la patente nacional. Y la marca fuerte también permite tener franquicias colombianas exitosas. Y aquí les traje una serie de ejemplos simplemente para que vean que nos divertimos en lo que hacemos. Les hablé de la de Juan Valdez Café, porque tenía y tiene hoy en día presencia internacional en más de 30 países, pero Juan Valdez es, yo diría, la única marca colombiana registrada en todos los países y jurisdicciones del mundo, hasta Tuvalu, que se está uniendo, hasta la Franja Gaza. Y ha sido un embajador, llamémoslo entre comillas también, del producto colombiano estrella, que era nuestro café verde. Su clave de éxito, obviamente, es la identidad nacional y la calidad del producto, porque a través del branding del Juan Valdez con Café Verde, pues nosotros nos posicionamos como el café suave más importante del mundo. Crepes y Waffles nació como una tesis de grado de un par de novios, luego fueron marido y mujer. Franquiciar a Crepes y Waffles ha sido muy difícil en el mundo, y es muy difícil porque ellos no permiten que los empleados trabajen muchas horas extras, no digo que no trabajen una o dos, y sobre todo está fundado en madres cabezas de familia. Por lo tanto, franquiciar esto no ha sido nada fácil, pero ha sido exitoso también. Ahí en México, en España,
en Ecuador, en Costa Rica, y se ha podido posicionar como lo que es calidad y precio bajo. El Corral también empezó como un invento, una serie de amigos que lograron hacer énfasis en su calidad, potenciando su marca y a la postre vendiéndosela a otras. El sándwich cubano también se ha expandido como pólvora en todo Estados Unidos y Latinoamérica también. Presto como hamburguesa emblemática nacional. Body Bright, este es un ejemplo de una franquicia extranjera que ha sido adoptada en Colombia. Y permítame que pase tan rápido porque ya me están jalando las orejas acá. Toto también se inició como un proyecto de un estudiante universitario con muchos fracasos y hoy en día es una marca en más de 50 países. Y luego viene también otra función esencial del apoyo a la innovación y transferencia tecnológica, desde el punto de vista de los centros de investigación, de las universidades, de las startups. Nosotros ayudamos a la redacción de los contratos de confidencialidad, de los acuerdos de codesarrollo, en el diseño de tecnología, en las asociaciones de todo, cual facilita esa tecnología, ese know-how, esa propiedad intelectual, y lo hace motor de desarrollo, lo más importante. Ahí tenemos el ejemplo del CIPI de Conciencias, ahora MinCiencias, fortaleciendo las capacidades de gestión de la propiedad intelectual en universidades con apoyo legal especializado. Tenemos los casos de las alianzas entre el petróleo y el Instituto Colombiano del Petróleo para eficientizar tecnologías y patentes que han sido tanto desarrolladas localmente como importadas del extranjero. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de la nanotecnología, tecnologías creadas en la ciudad de Saber, en Panamá, importadas por el Ecopetrol para poder extraer de los pozos el petróleo nuestro, que es bastante espeso, inyectarlo por los oleoductos hasta las refinerías y ahí volverlo a engrosar para refinarlo. Todas esas transferencias de tecnología requieren, por supuesto, un componente legal muy intenso. Agrosavia y Corporica, o sea, todo lo que tiene que ver con la protección de variedades vegetales que son claves. Es decir, nuestro café era café sombrío. Hoy en día podemos cultivar café de la misma calidad sin tanto bosque. Las, eh, las zafras nuestras de caña de azúcar, las variedades Colombia permiten zafras de 360 días al año. En Ecuador, por ejemplo, para que sepan, la zafra, o sea, la cosecha, la caña de azúcar, solamente se puede hacer 6 meses al año. Todo este tipo de variedades vegetales que han venido evolucionando requiere, por supuesto, un componente de la propiedad intelectual artística. La Universidad de Antioquia, para el diagnóstico de enfermedades tropicales y los kits que han hecho para el dengue, malaria y Chagas, todos estos temas tienen protección legal casi que blindada. Conciencia Tecnonova de la Universidad Nacional del IAFI, con las plataformas como Tecnonova, promueve la conexión entre universidades, centros de investigación y desarrollo, empresas, facilitando la transferencia de tecnologías de software, biotecnología y nuevos materiales. John Deere y la Universidad del Valle es muy interesante porque han folclorizado la maquinaria agrícola con la venia de uno de los productores de maquinaria agrícola muy grandes del mundo, que es John Deere. Tecnoquímicas y la transferencia para la producción farmacéutica local. Y aquí me detengo un minuto solamente para decir que en los tiempos de Giancarlo en la delegatura y de ahí para adelante se creó lo que se llama hoy en día todavía entre comillas bancos de patentes. Antes, ¿qué pasaba? Todas estas patentes que vencen termina su vigencia, ya tienen prórroga, entran en el estado de la técnica. Esa tecnología está, digamos, lista para que la disfrute cualquier persona versada en esas ciencias. Por lo tanto,
laboratorios digamos, de la calidad de tecnoquímicas que han sabido llevar con gran rigor el tema técnico, pues para ellos es importantísimo saber qué moléculas quedaron liberadas de patente y poder reproducirlos a escala nacional e internacional. Y quiero hacerles un pequeño repaso de la contribución que tiene la propiedad intelectual al desarrollo nacional. Fíjense nomás, consolidación de intangibles que apoya el crecimiento del sector creativo y cultural. La Ley Naranja fue lo que intentó hacer. La internacionalización de la innovación nacional, el aumento del valor agregado a las exportaciones. Y ahí que los señores agentes diplomáticos y consulares que estén dedicados a la promoción del comercio exterior colombiano, pues tienen que tener una alta diversificación en lo que estamos protegiendo en Colombia en la propiedad intelectual. Obviamente es un impulso al emprendimiento de la innovación, a fortalecer los sistemas de startups creativas en música, moda, diseño, software, videojuegos, cine, publicidad, en fin, generación de empleo, pues ni se diga, nomás según el DANE, antes de la pandemia, la economía naranja representaba el 3.4 del PIB nacional, entonces, pues, por eso no les tengo ni que vender eso. Diversificación productiva y exportadora ha permitido diversificar a nuestro país, de un país que exportaba materias primas a un país que es potencialmente exportador de talento y de ingenio. Hay muchos ejemplos exitosos. No hablo de los artistas, no hablo de Karol G, de Shakira, de Juanes, aquí. Hablo de la ley del cine, por ejemplo, los incentivos fiscales que han permitido que productoras nacionales e internacionales tengan unos incentivos fiscales y ha permitido potencializar la creación de nuestras obras videográficas, tanto cine como videos, como cosas de esa naturaleza. La identidad cultural, por supuesto, ha promovido la valorización de los patrimonios culturales para beneficio de quienes son sus titulares. Proyectos de turismo, proyectos de ecoturismo y un desarrollo regional. Fíjense, por ejemplo, las apuestas que hizo Medellín a todo el tema tecnológico, hoy en día es casi un hub tecnológico. Si ustedes van a Medellín recientemente, ven en cada café de esa ciudad a algún gringo canadiense o pakistaní con un computador gestionando temas de innovación y tecnología. Inversión pública y privada, por supuesto, que es un motor de inversión pública y privada en todos los ámbitos. Mientras tengamos unas leyes fuertes, unas leyes sofisticadas, unas leyes modernas, vamos a tener de por sí esa inversión extranjera directa, muy clara y muy rentable. La única vez que yo he oído hablar a Bill Gates en público, en un foro de propiedad intelectual, decía: la gran equivocación de nosotros cuando éramos jóvenes emprendedores es que nos dijeron, oiga, váyanse para la China, ¿no? Que allá fabrican todo baratísimo, entonces van a ganar un montón de dinero. Pero él nos dijo, lo que nadie nos explicó es que en la China no había ningún régimen de propiedad intelectual y no me iban a respetar nada y me iban a falsificar todo. Y eso me ha costado más que haberme ido, por ejemplo, a un país latinoamericano a fabricar todo lo que yo necesitaba fabricar, posiblemente un poco más costoso, pero por otro lado más cerca y además con leyes que por lo menos entendíamos en el mundo occidental. La conclusión es que los abogados de propiedad intelectual somos actores estratégicos como son los agentes diplomáticos y consulares y la academia y los funcionarios administrativos, los operadores judiciales y todos aquellos que están en el mundo multilateral. En el ecosistema de innovación colombiano, su labor protege, valoriza y convierte la creatividad y el ingenio en motores de desarrollo económico y social. Y no quiero extenderme
porque se me acabó el tiempo, a la propiedad intelectual en los acuerdos multilaterales y binacionales, pero esos son los pilares que están en todos esos acuerdos. Y por lo tanto, respondo nuevamente a su pregunta. En la medida en que ustedes entiendan el papel de la propiedad intelectual en todos estos temas que son del día a día en el foro internacional, vamos a estar bien protegidos en Colombia. Hay ejemplos de la Unión Europea, ahorita hay un gran charla en el mundo internacional porque los europeos quieren implantar la patente de segundo uso, la llamada patente por ratificación. Creo que eso no le conviene a Colombia. Eso lo debieran entender los agentes diplomáticos antes de hacer acuerdos digamos, de entendimiento, que es el primer paso. Pero están presionando y hay veces somos susceptibles a la presión. Y en resumen, la propiedad intelectual en los acuerdos binacionales de Colombia no solo favorece a las empresas y creadores, sino que también refuerza el desarrollo del país. Fomenta la innovación y mejora la competitividad en un entorno globalizado. Ese pensamiento final termino. Gracias a todos por la paciencia. Una pregunta del público presente. ¿Alguna pregunta? En ti tenemos preguntas. Por el momento no. Por el momento no. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sí, tenemos una mano levantada de Marcos. Tienes la palabra. Sí, buenos días para todos. Sí se me escucha. Qué pena que estoy de virtual. Marcos Peña Noveras, cuéntame. Sí, bueno, primero que todo agradecer a la Cancillería por el espacio, a todos los panelistas, a todos los presentes. Un gusto, Marcos Peña Noguera. Y la pregunta es la siguiente. Escuchando estas últimas intervenciones, incluyendo la del doctor Marcenaro, sobre ese tema legislativo, no sé si tienen conocimiento sobre la última iniciativa legislativa, que es la 442 del 2025, sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. En ese orden de ideas, tengo la siguiente pregunta porque me parece, a título personal, que esta iniciativa, además de las anteriores que no han salido avantes desde el año 2023, todo lo que se ha tratado desde el tema legislativo en temas de inteligencia artificial, aclaro, no soy especialista ni en propiedad intelectual ni en derecho de autor, y mucho menos en inteligencia artificial, pero me parece importante hacer esa acotación sobre las iniciativas legislativas que se han tratado desde el año 2023. No sé qué opinión les merece a todos los panelistas sobre la nueva iniciativa legislativa sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, aunado a que cuando hablamos sobre el uso responsable y responsabilidades, debemos necesariamente hablar sobre límites de la inteligencia artificial y garantías de la misma. Entonces, nos vamos a un artículo sobre infracciones administrativas en el uso de la inteligencia artificial en esa iniciativa legislativa y vemos que no está muy robusto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es, uno, ¿qué opinión les merece a todos ustedes los panelistas que son expertos en el tema de la nueva iniciativa legislativa sobre el uso responsable de la inteligencia artificial? Y número dos, eh, eh, ¿cómo hacer para alinear todo lo que dijo el doctor Marcenaro en el tema de COMPES y de normatividad para compasarlo, que no está en esta iniciativa legislativa, así como tampoco no está ese tema de derecho comparado
en esta nueva iniciativa legislativa? Esa es mi pregunta. Gracias. Iniciativa legislativa que está haciendo es una regulación como los 10 mandamientos, más o menos. Está diciendo es cómo usarla de manera que sirva a su propósito de una manera adecuada, sin que sea, digamos, un tsunami en todos los entornos productivos del país. Pero desde el punto de vista del derecho de autor o de la propiedad industrial, mi tocayo Fernando Zapata ya se refirió en pregunta anterior sobre la evolución que está teniendo. Ya, también Giancarlo se refirió en su presentación que digamos, nuevos jugadores en este campo salen y las leyes van mucho después. Es decir, la regulación legislativa no va al mismo tiempo que la innovación tecnológica o en este caso la aparición de la herramienta y cómo se está empezando a utilizar en todos los entornos. Y cada vez en cuando la propiedad intelectual sí tiene esos retos. Recuerdo cuando en el año 2000, por darle un ejemplo, salen los nombres de dominio y nadie sabía qué era eso. Si era una página, era una dirección en las páginas amarillas más, o qué diablos era eso, y mientras toda la academia y la jurisprudencia y todo el mundo entendió que era el resultado de un tema contractual y además no es otra cosa sino equiparable en la propiedad industrial posiblemente a la enseña, pues la gente como que lo digirió y lo empezó a procesar de una manera distinta. Yo pensaría que la inteligencia artificial, con todo y que es mucho más amplio su espectro, va a llegar también a decantarse en los temas técnicos para poderla regular de una manera adecuada para todos los usuarios. De esa manera le puedo contestar. Y la iniciativa legislativa en ese sentido, pues busca es eso, busca es que se use de una manera adecuada sin que controvierta, digamos, el parámetro cultural actual de una sociedad como la nuestra. Así puedo contestar yo, pero no sé si mis colegas quieran complementar esa respuesta. La doctora Palacios todavía es casi experta en el tema. ¿Alguna otra pregunta? No sé si con esto le contestamos suficiente, pero Muchas gracias por la... ¿hay alguna otra pregunta? No sé. No sé, muchas gracias por la respuesta. Amado. Agradecemos al doctor Fernando Triana Soto por sus aportes. En estos momentos los dejo con la intervención de la doctora Marisela Palacio Puerta. Muy buenos días para todos, para todas. Es un gusto para mí estar presente hoy en la Academia Diplomática y especialmente en esta cátedra de Clemencia Purero. No tuve el placer de conocerla personalmente como los demás panelistas, pero esta charla quiero hacerla en su honor y en agradecimiento por el espacio que abrió a las mujeres en la diplomacia y en la propiedad intelectual. Así que como mujer colombiana que trabaja estos temas, me siento muy agradecida por su labor. Dicho esto, voy a intentar avanzar un poco rápido en mi presentación, debido a que estamos un poco atrasados en el cronograma.
Pero básicamente, a diferencia de los panelistas anteriores, a quienes agradezco sus presentaciones porque nos ayudan mucho en esta presentación que voy a tener el día de hoy, y que es un poquito más densa, a mí se me permitió escoger el tema. Entonces tuve el honor de escoger este tema que se llama Excepciones y limitaciones al derecho de autor. Y lo escogí por varias razones. Lo primero es que es un tema que me apasiona, es un tema en el que llevo trabajando alrededor de 14 años. Es un tema que genera controversia, hay bastantes posiciones, pero es un tema que considero que se debe tratar en la cátedra diplomática, porque es un tema que deben tener conocimientos las personas que se van a enfrentar a negociar los tratados internacionales en estas temáticas. Básicamente, el temario que voy a trabajar hoy o cómo voy a abordar este tema va a ser dividido en 3 secciones. Lo primero es, ¿qué son las excepciones y limitaciones? Lo segundo son las discusiones y avances a nivel internacional. Y lo tercero es, ¿qué se presenta actualmente en Colombia en este tema? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de derecho de autor, y lo hemos visto en las ponencias anteriores, muchas veces nos referimos a un componente del derecho de autor, que es la protección. Entonces, básicamente, el derecho de autor, ¿qué hace? Es una área de la propiedad intelectual que está dirigida a proteger una obra del intelecto humano original del ámbito artístico, científico, literario, susceptible de ser reproducida o divulgada. Básicamente, el derecho de autor protege casi que todo lo que hacemos a diario, ¿sí? Porque eso, para obtener la protección del derecho de autor no toca hacer mucho. Se obtiene simplemente con la creación de la obra. Pero resulta que en este sistema de protección existe otro lado, y son las excepciones y limitaciones. Para poder entender las excepciones y limitaciones, nosotros tenemos que entender que el derecho de autor consagra u otorga unos derechos exclusivos del autor. Es el autor el que va a determinar qué se hace y qué no se hace con la obra, ¿cierto? Esto es bastante poder. Pero entonces, ¿qué se dijo? No, mira, nosotros tenemos que tener unas excepciones y limitaciones. Y básicamente son límites que establece la ley a esos derechos exclusivos de los autores con el fin de balancear el sistema, ¿cierto? ¿Para qué? Balancear intereses individuales con intereses colectivos. Entonces, digamos que las excepciones y limitaciones buscan proteger intereses súper importantes de la sociedad. Va a ser la educación, el acceso a la información, el acceso a la cultura y hoy en día la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, digamos que estas excepciones y limitaciones son fundamentales en el sistema de derecho de autor para proteger esta otra perspectiva que requiere la sociedad. Yo les hablaba de balancear, entonces me balancea lo que va a ser el interés individual de los autores, de que se proteja su creación, y los intereses colectivos que ya les mencioné. La pregunta es aquí, ¿cuál es el balance perfecto? Pues es una respuesta muy difícil, porque no existe lo que se llama una talla única. No hay un balance para todos los países. Ese balance perfecto va a depender de condiciones domésticas. Lo que es real para un país puede que no sirva para otro. ¿De qué condiciones? De muchos factores, de cómo es su industria, de cómo es el acceso a la información, de cómo es la utilización de la tecnología. Hay muchos factores que juegan acá en cada uno de los países para poder determinar mi balance doméstico. Resulta que a nivel comparado se ha tomado posiciones o sistemas diversos. No está tan uniformado cómo se debe trabajar, cuáles son estos sistemas de excepciones y limitaciones. Vamos a encontrar uno que, por ejemplo, es el fair use o uso justo, que seguramente lo han oído porque se ha vuelto muy famoso últimamente, y es un sistema de cláusula abierta. Básicamente establece unos factores que si se cumplen o se miden esos factores, se va a decir, mira, ese uso es permitido, ¿cierto? Entonces, este sistema de fair use, existen legislaciones como la de Estados Unidos y de Israel, tiene unos pros, unos beneficios, y es que se permite
o le permite la legislación adaptarse a los cambios. Por eso es que hoy en día la sentencia que estábamos hablando es una sentencia de inteligencia artificial que estaba decidiendo si es fair use o no, o sea, uso justo, entrenar a un algoritmo con obras protegidas. ¿Qué tiene en contra? Pues que genera incertidumbre. La mayoría de gente dice, mira, el fair use solamente es el derecho de contratar a un abogado, ¿cierto? Tenemos el sistema de números clausos. Este es un sistema de lista cerrada. Es un sistema que no acepta la aplicación analógica, que se debe someter a una interpretación restrictiva y que es común en los países de derecho continental como Colombia. Como todo en el mundo y en la vida, tiene pros y contras. ¿Cuál es el pro? Pues genera un poquito más de certidumbre. Entonces la ley me dice exactamente qué es lo que yo puedo hacer sin pagar y sin autorización. Ejemplo, derecho de cita. El contra, pues tiene muy poca flexibilidad. Imagínense hoy en día que tenemos precisamente la inteligencia artificial, que es una cosa que, aunque viene desde hace mucho tiempo atrás, hoy en día tiene el boom con la inteligencia artificial generativa. Pero digamos que la última cambio o actualización legal que tuvimos nosotros puede ser de pronto de 1993. Nosotros tuvimos una hace poco en el 2018, pero realmente no se tocó en materia este tema. Entonces, la última vez que se habló específicamente de excepciones e limitaciones fue con la decisión andina 351 de 1993. Eso fue hace rato, ¿sí? Apenas el Internet estaba ahí como medio sexy. Y por último, vamos a tener un fair dealing, que se enlista ciertos factores que pueden ser permitidos, pero se somete además a ciertos factores, valga la redundancia, que me va a permitir ver si ese propósito era permitido o no. Es un punto medio y se utilizan legislaciones como el Reino Unido. Esto es para mostrarles simplemente que no hay uniformidad a nivel comparado, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel internacional? Pues resulta que a nivel internacional se ha reconocido desde el convenio de Berna que las legislaciones de derecho de autor requieren excepciones y limitaciones. Esto no es algo ajeno al sistema, a la legislación de derecho de autor. Por eso es que el convenio de Berna establece, por ejemplo, la única cita obligatoria que tiene es el derecho de cita, establece excepciones a favor de la educación y además establece la regla de los 3 pasos, que son básicamente 3 factores que podemos tener en cuenta a nivel de los legisladores para saber si podemos crear una excepción o limitación. También vamos a tener que en el TODA y en el TOIEF, que son los tratados de la OMS que nos mencionaron varias veces hoy, también reafirman que tenemos la posibilidad de crear excepciones y limitaciones en nuestras legislaciones domésticas. Y finalmente en el APIC, que es el que nos han mencionado hoy varias veces, que es este tratado que habla sobre propiedad intelectual en relación con la Organización Mundial del Comercio, también incorpora la regla de los 3 pasos, su artículo 3. Entonces permitiría crear excepciones y limitaciones. ¿Cuál es el problema? Pero resulta que uno de los factores que ha permeado la evolución de las reglas internacionales referidas a propiedad intelectual, y específicamente en este caso de derecho de autor, es un marcado conflicto norte-sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la capacidad de los países del sur, y cuando yo hablo países del sur, me refiero a países en vía de desarrollo, se ve afectada por presiones internacionales. Entonces, a pesar que los tratados internacionales que hemos acordado permiten hacer uso de estas flexibilidades, permiten crear excepciones y limitaciones, desafortunadamente los países del sur, en nuestras legislaciones domésticas, no tenemos muchas de esas excepciones y limitaciones. ¿Por qué? Por presiones internacionales. Básicamente, muchas veces Estados Unidos presiona para que países como Colombia no puedan crear excepciones y limitaciones. Y les recuerdo, Estados Unidos tiene uno de los sistemas de excepciones y limitaciones más flexibles que existe, que es el fair use. Entonces, este tema resulta que está empezando a estudiar y han empezado a surgir
estudios, básicamente investigaciones, que nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, en este estudio que hizo dos profesores, dos investigadores de la Universidad American University, Sean Lin y Mike Palmedo, hacen un estudio empírico del impacto de las excepciones y limitaciones en los países y llegan a la siguiente conclusión. Dice que en los entornos con derecho de uso más abiertos se asocian con mayores ingresos para las empresas de las industrias de la información, incluyendo el software y el diseño de sistemas informáticos. Los entornos con derechos de uso más abiertos no se asocian con perjuicio para las industrias que dependen del derecho de autor, como la editorial y la del entretenimiento. Los investigadores en países con entornos más abiertos en materia de derechos de usuarios producen más publicaciones académicas y de mayor calidad. Y fuera de eso, como que la conclusión global es que los países desarrollados, en vía de desarrollo actualmente, tienen las flexibilidades que tenían los países desarrollados hace 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, los países del sur, tenemos menos excepciones y limitaciones, menos flexibilidad en nuestro sistema y eso nos afecta. Miremos este otro estudio que lo hizo Patricia Díaz Charquero, y esto es un estudio de Data Society y Fundación Carisma, y les muestro específicamente este screenshot del mapa donde se muestra cuáles países de Latinoamérica tienen excepciones y limitaciones referidas a inteligencia artificial. Como pueden ver, el único que está en medio en amarillito es Ecuador. El resto de los países de la región no tienen. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, Marcela, ¿qué países tienen excepciones y limitaciones a favor de la inteligencia artificial, del entrenamiento del algoritmo? Les digo, países desarrollados. Japón, Singapur, Alemania. Se discute mucho que el fair use de Estados Unidos te permite hacer este tipo de uso. Entonces, miren que los países desarrollados tienen unas excepciones bastante flexibles. Los países del sur seguimos rezagados. Resulta que entonces, ¿por qué estoy discutiendo este tema acá en la Academia Diplomática? Porque el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, desde el 2002, se incorporó este tema a la agenda. O sea, cada año, a partir del 2012, si no estoy mal, viene discutiendo temas relacionados con excepciones y limitaciones. Esto entró a la agenda gracias a un grupo de países latinoamericanos que han estado promoviendo esa discusión. ¿Por qué? Precisamente, como ya se lo imaginarán, hay un conflicto norte-sur marcado respecto de lo que deben incorporar las herramientas de derecho internacional sobre las excepciones y limitaciones. Los países desarrollados no quieren que haya tratado referido a excepciones y limitaciones. Los países en vía de desarrollo, la mayoría, les gustaría que existiera este tratado. ¿Por qué? Es un tratado que me da certeza y es un tratado que a mí, como país en vía de desarrollo, me permite decir, mira, yo tengo derecho a tener esto en mi legislación. Actualmente no tenemos esa certeza y tenemos muchas presiones. Entonces resulta que a raíz de esta agenda de derechos de autor sale lo que va a ser el primer resultado importante, que es el Tratado de Marrakech, que es el primer tratado en establecer mínimos en relación a excepciones y limitaciones. Es muy importante, pero tiene un público objetivo delimitado, que es las personas ciegas o con baja visión o con discapacidades visuales. ¿Qué pasa en Colombia? Resulta que en Colombia el tema de excepciones y limitaciones casi que se ha satanizado. ¿Por qué? Si la propiedad intelectual o el derecho de autor es tanto, las excepciones y limitaciones es bruno. No se habla de bruno, ¿sí? Entonces, es un tema que poco se discute realmente. En la academia y para la industria, no existen estudios que revelen la necesidad de excepciones y limitaciones para promover la innovación en las industrias creativas. Y esto es muy importante porque es que, a diferencia de lo que usualmente se piensa, las excepciones y limitaciones también pueden favorecer a las industrias. Pensemos en una industria tradicional, la cinematográfica. Necesita muchísimo usar las excepciones y limitaciones. No obstante, este es un tema que no gusta ser discutido en el ambiente académico colombiano.
Les hablaba yo entonces de balance. Y acá yo se los dejo más como una inquietud. A ver ustedes qué piensan. Resulta que en Colombia nosotros tenemos derechos exclusivos que se adaptan a los cambios tecnológicos, ¿cierto? Y eso nos lo ha dicho el Tribunal Andino. Hay tantos derechos como cuantos usos puedan llegar a existir. Pero ¿qué pasa con las excepciones y limitaciones? Las excepciones y limitaciones no se adaptan. Las excepciones y limitaciones están sometidas a una lista exhaustiva, interpretación restrictiva, que no permite una aplicación analógica. Entonces, imagínense, nuestros derechos se adaptan, las excepciones y limitaciones no. ¿Eso es balance? Si tenemos una legislación de 1993, muchas cosas, especialmente en el enfoque tecnológico, han sucedido. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos lo que van a ser excepciones y limitaciones propias de la cultura digital y de la web 2.0, que permitan hacer mashups, collabs, fanarts, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita el doctor Triana lo mencionaba también. Muchas veces los avances en tema de derechos de autor y excepciones y limitaciones responden realmente a discusiones legales que son traídas por obligaciones internacionales. No se piensa cuál es el balance que necesita Colombia, qué necesita la industria colombiana y cómo la legislación debe responder a esa realidad, sino que muchas veces no las imponen por intereses económicos, por otro tipo de relacionamientos a nivel internacional. ¿Y qué está pasando actualmente? Pues en la práctica muchas veces aplicamos legislación extranjera. ¿Por qué? Porque muchas veces las iniciativas tecnológicas y todo vienen de países desarrollados. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con YouTube? En YouTube, en Colombia, nosotros aplicamos lo que es la DMCA Act, que es una ley de Estados Unidos. Cuando nosotros pedimos que baje el contenido, muchas veces si el supuesto infractor reacciona, a nosotros nos toca hacer un argumento muchas veces haciendo uso del fair use, que finalmente es la ley de Estados Unidos. Entonces, eso nos muestra que a nivel doméstico tenemos que tener también discusiones sobre este tema, apoyados también en una posición internacional. Finalmente, lo que yo les decía, los tratados internacionales tienen flexibilidades y nos permite crear excepciones y limitaciones, pero muchas veces en Colombia no hacemos uso de esto por muchas razones. Esto no se debe a desconocimiento, no se debe, porque acá tenemos muchos expertos. Hay muchos factores que impactan en la habilidad de Colombia de hacer uso de estas flexibilidades. Simplemente para mencionarles uno, el artículo 10 del TODA, en su declaración concertada, que nos permite crear excepciones y limitaciones para aplicar en el entorno digital. Y finalmente, la regla de los 3 pasos, que se creó como una guía para que los congresos, los legisladores crearan excepciones y limitaciones a un derecho que puede afectar siempre ciertos intereses públicos, se convierte en una regla que aplica no solamente para los legisladores, sino que aplica para quienes aplican el derecho, para los jueces. Entonces, una regla que se aplica 2 veces y limita cada vez más cómo nosotros podemos usar las excepciones y limitaciones. ¿Tenemos pasos innovadores? Yo creo que sí. Resulta que en la última, ¿cómo se dice? En la última actualización, digamos, de la Ley de Derecho de Autor, que es la Ley 1915 de 2018, el artículo 17 trajo una disposición que es única en el mundo, única, y que a mí me parece súper interesante. Esta disposición dice, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, convocará cada 3 años a una audiencia pública con el fin de realizar una revisión periódica de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, con el fin de determinar la necesidad y conveniencia de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que reforme, elimine o consagre limitaciones y excepciones al derecho de autor. Entonces, básicamente, lo que buscaba este sistema, o esta disposición más bien, es crear un sistema donde las personas puedan manifestar sus necesidades, cómo se pueden ver afectadas las industrias, etcétera, para promover la creación de excepciones y limitaciones. No obstante, hasta el momento, 2025, todavía no se ha reglamentado el procedimiento, entonces nunca lo hemos usado. No obstante, yo creo que llegará el día y es un paso bastante innovador.
Con esto termino mi intervención, entonces diciéndoles para quienes hacen parte de la agencia diplomática que el tema de excepciones y limitaciones es un tema importantísimo en el mundo del derecho de autor, que existen muchísimas posiciones al respecto y que puede tener un impacto fundamental en la sociedad colombiana. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Tenemos preguntas en vivo. Sí, gracias. Antes de finalizar, me gustaría invitar a la señora María Clemencia Castellanos y a todos los panelistas que nos visitaron este día. Vamos a hacer un pequeño acto conmemorativo de la entrega de los diccionarios diplomáticos de la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por favor. Continuación, invito a la directora de la Academia Diplomática, Ana María Moreno Fonseca, para que ofrezca las palabras de clausura. Mucho frío en la biblioteca. Dentro de las remodelaciones, no, adecuaciones no podemos poner calentadores, pero sí, ¿sí? ¿Más cerca? Hola, allá el equipo me apoya. De verdad, muchas gracias pues, por este espacio, a la familia de la embajadora Clemencia Forero, a los panelistas, a las personas que nos acompañaron. Sé que los colegas del curso de ascenso se tuvieron que retirar sobre las 9, si no estoy mal, 10 de la mañana, porque ellos tenían pues más agenda académica y bueno, preparé unas palabras muy breves de cierre y sobre todo de agradecimiento. En nombre de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero agradecerles por su participación activa en esta primera edición de la Cátedra Clemencia Forero Gross, pues para 2025. Esta ha sido una jornada profundamente enriquecedora. Espero que haya llevado a cabo debates muy interesantes sobre la propiedad intelectual, no solo por la calidad de las intervenciones, sino por el espíritu de homenaje y reflexión a una diplomática tan representativa. Iniciamos esta mañana con una intervención institucional que nos recordó el papel estratégico del Ministerio en la agenda internacional. El vice, pues Mauricio Jaramillo, nos dio unas palabras sobre la diplomacia colombiana y cómo nosotros somos defensores de temas multilaterales, en temas de pues nuestras posiciones, digamos, en defensa. Estoy tratando de acordarme de sus palabras para hacer más justa la referenciación. Creo que fue una defensa acérrima del derecho internacional y de ciertos principios del orden internacional. Posteriormente, el doctor Marco Alemán, subdirector general adjunto de la OMPI, nos brindó un panorama amplio y actualizado sobre los principales debates que marcan la agenda internacional en materia de propiedad intelectual. Su intervención nos permitió comprender la complejidad de los temas en discusión.
El doctor Fernando Zapata nos condujo por un recorrido histórico y analítico sobre la participación de Colombia en negociaciones internacionales en el campo de los derechos de autor. En la segunda parte de la jornada, el profesor Giancarlo Marcenaro nos ofreció una lectura crítica sobre la evolución de la política pública de propiedad intelectual en Colombia desde el COMPES 3533 de 2008 hasta los desarrollos más recientes. Pues tuvimos al doctor Fernando Triana, que habló sobre el rol de los abogados especializados en propiedad intelectual en la creación de activos intangibles, y finalmente a la doctora Marcela Palacio, que nos ofreció una mirada profunda sobre los desafíos que plantea la propiedad intelectual en relación con los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y el folclore. Su intervención nos invitó a pensar en una diplomacia que reconoce y valora la diversidad cultural y biológica de nuestro país, y nos dio referentes de cómo otros países lo manejan. Todas estas intervenciones, sin duda, honran el legado de la embajadora Clemencia Forero Cruz, quien comprendió como pocos la importancia de la propiedad intelectual como herramienta de desarrollo y como campo estratégico de la política exterior. Su liderazgo en la formulación del PENPI y su versión integradora siguen siendo referentes para la acción diplomática. Desde la academia, afirmamos nuestro compromiso con la formación del servicio exterior, uno cada vez más capacitado, más técnico, donde tengamos más espacios para hablar de estos temas, muy sensible a los desafíos globales, y si este es un desafío del que tenemos que empezar a hablar, a producir conocimiento, a generar debates, pues celebro que hayamos pues este espacio que, digamos, no puedo decir inaugura, pero ahonda en estos temas tan importantes. Agradecemos a todos los ponentes, asistentes y a la familia de la embajadora Forero por su generosidad y su presencia y su cariño a este ministerio. Espero que este encuentro sea el inicio de muchas conversaciones necesarias en este tema. Muchas gracias.